hacer todo lo posible porque se puedan ver las 14 herramientas, pero si no, de todas maneras, hay unos ejercicios que no los vamos a dejar para la casa. Entonces, vamos a comenzar súper rapidísimo con esta parte. A ver, no. A ver. Ok, vamos, sí, son dos presentaciones las que vamos a usar. Vamos a comenzar entonces sí con esta. Solo para pues comentar que existen técnicas de calidad, ¿no? Hemos estado analizando, por ejemplo, con el tema de los filósofos, que habían pues muchos filósofos que nos compartían, por ejemplo, ciertos conceptos, ciertas interpretaciones, ciertas metodologías, ciertos análisis, ciertas herramientas. Entonces, hay muchas de estas herramientas que sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, existen técnicas de calidad que sirven para la planificación de la calidad, como por ejemplo el despliegue de la función de la calidad, el análisis modal de fallos y efectos, el diseño de experimentos. Hay también técnicas de la calidad para el control de la calidad. Por ejemplo, esto ya más enfocado a un tema de operaciones, ¿no? Están, por ejemplo, las cartas de control o también llamado gráficos de control, los índices de capacidad, las técnicas de muestreo, que puede ser, por ejemplo, en muchos casos, si la industria es, digamos que de alimentos, ¿no? Se hace una técnica de muestreo para saber cuántas muestras se van a sacar, cuántos lotes de esa muestra, cuántos lotes se van a sacar y cuántas muestras de ese lote se necesitan y son suficientes para que tenga como una representatividad, ¿no? Que es como un poco más de la utilización de la parte de estadísticas. Está también el tema de la auditoría de la calidad. Están también técnicas de la calidad para la mejora o la resolución de las problemáticas, que es en donde nos vamos a centrar, que están, por ejemplo, las 7 herramientas básicas de la calidad, que es un paquete, y están las 7 nuevas herramientas de la calidad, y también hay modelos para la resolución de problemáticas. Entonces, ¿cuáles son estos modelos de resolución de problemáticas? Nosotros ya los hemos estado viendo, ¿no? Son estos modelos que utilizaba, por ejemplo, Shewhart o Deming, ¿no? El más famoso de todos ellos, pues es el ciclo PDCA, o también llamado el ciclo de Deming, que ya sabemos que lo propone Shewhart y Deming lo hace más popular, que pues es por sus siglas que son Plan, Do, Check, Act, o es planear, hacer, verificar y actuar. Pero así como este modelo que hoy en día se sigue utilizando, pues existen otros, como este modelo que se llama DMAIC, que es también un acrónimo de la metodología que está encaminada en definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, en donde yo trabajo, utilizan la medida de MAMA, que significa definir, medir, analizar, mejorar y como estandarizar también. No me acuerdo qué significa la otra palabrita, ¿no? Entonces, aquí todas estas presentaciones ya las tienen ustedes en la liga del Drive, ¿no? Entonces, este es como el ciclo PDCA, que no lo vamos a ver, nos vamos a ir súper rápido, pero pues aquí está como más desglosado
prácticamente pues nosotros decimos planificar, pero ¿en qué consiste planificar, no? Entonces hay una metodología que te dice que, bueno, hay que describir el problema, hay que hacer pues una lluvia de ideas de todo lo que está sucediendo y sobre todo ir priorizando la información, ¿no? Entonces, para que se pueda trabajar con la información pues que interesa más o la más urgente. Y así, ¿no? Está como un poco más desarrollado el ciclo PDCA, que es algo que ya hemos estado viendo. Aquí también es como un poco más del otro ciclo. Y bueno, nos vamos a enfocar en estas 7 herramientas básicas y las 7 nuevas herramientas. Que algo súper importante es por qué existen las antiguas o las básicas y las nuevas, ¿no? Las básicas, recordemos que las propone Kaoru Ishikawa como un paquete. Él no las crea las 7, él solo crea o propone una, que es el diagrama de causa y efecto, o también llamada espina de pescado, o también llamada diagrama de Ishikawa, ¿no? Y pues es la única que él, ¿no? Propone y diseña y hace. Pero pues todas las demás ya habían estado, ¿no? Siendo utilizadas en temas de calidad y él las junta y dice, bueno, con estas 7 podemos nosotros resolver principales problemas en cuestión a resolución de problemas, pero el enfoque que tienen es un enfoque correctivo, ¿no? ¿Por qué correctivo? Porque trabajamos con datos. Los problemas ya pasaron, ¿no? O ya sabemos que la situación de calidad no es muy buena, ya vivimos el problema, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer manos a la obra para que no se sigan dando estos problemas. Entonces, es súper importante volver a hacer mención, el enfoque con las que trabajan las 7 básicas es un enfoque correctivo porque trabajamos con datos, ¿ok? En cambio, las nuevas tienen un enfoque preventivo y sobre todo trabajamos con ideas, ¿ok? A lo mejor ya sabemos que esto va a pasar o que hay una tendencia a, o ya hemos identificado el cuello de botella, ¿ok? Pero vamos a hacer una planeación, ¿ok? Basándonos en esta experiencia para hacer soluciones antes de que esta suceda, ¿no? Entonces, por eso el enfoque es preventivo y trabajamos con ideas. Ambas tienen que trabajarse en equipo, ¿ok? Sobre todo, recordaremos que Kaoru Ishikawa propuso los círculos de calidad, ¿no? Que son estos comités o colectivos en donde los colaboradores pues planeaban o comentaban, ¿no? Entonces, sobre todo las nuevas, esas se tienen que hacer en equipo. Nosotros no los podemos hacer de manera individual, pero pues también las básicas, ¿no? Pero sobre todo en las nuevas vamos a ver que es mucho, comienza con una lluvia de ideas. Entonces, vamos a ver la primera de estas herramientas que les comentaba. Estas presentaciones ya están en el Drive. Entonces, vamos a comenzar con la primera, que es el diagrama de causa y efecto, ¿ok? Que es como súper importante que nosotros podamos identificar cuáles son la estructura de cada uno de estos diagramas. Entonces, la primera parte que compone este diagrama es el efecto, que es como la cabeza del cuerpo de pescado, en donde va la problemática, ¿ok? Entonces, es lo que estoy marcando con el cursor. Voy a ver si cambio el cursor a algo más vistoso. Ok, es donde está el láser. Luego tenemos una columna, como si fuera la columna, ¿ok? Y hay estas cositas que estoy marcando, ¿no? Que son las 4 M's, que recordemos, cuando Kaoru Ishikawa propuso las 7 básicas, ¿no? Estaba todo lo que él vivía y lo que se vivía en ese momento, estaban muy centrados en la parte de la operación. Entonces, por eso, estas 4 M's que estoy volviendo a marcar son muy enfocadas a un tema de operación, a un tema del proceso, ¿no? El proceso de maquilación, de mano de obra y todo eso. Entonces, por eso, estas se llaman categorías, que son mano de obra, materiales, maquinaria y métodos.
pero hoy en día, ¿okay? Se pueden modificar. Ustedes pueden poner otras categorías, pero es muy importante que ustedes identifiquen que son categorías, ¿ok? La categoría es como si fuera un título, ¿ok? No es una acción, es un título, es un nombre, ¿cómo se va a llamar esa columna o esa nueva, no sé, nuevo hueso o espina del pescado? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le vamos a dar? ¿Ok? Entonces, vuelvo a comentar, esto que estamos aquí viendo, que se llama mano de obra, materiales, maquinaria y método, se llaman categorías y las podemos modificar. Inclusive, si nosotros queremos o por la naturaleza de nuestra problemática, pueden haber solo 3 categorías o pueden haber 6 categorías, 8 categorías, ¿ok? Ustedes lo deciden. Y bueno, no termina en esta parte. Aquí se me olvidó cómo borrar esto, pero no se preocupen. Muy bien, entonces vean, es muy importante señalar, aquí comenzamos, ¿no? El problema es alto kilometraje. Digamos que nosotros tenemos una flotilla de trailers, ¿no? Y entonces nosotros estamos encargados del departamento de operaciones y tenemos que ver la logística. Más que tuvimos recientemente es el alto costo en el tema del kilometraje. ¿Okay? Hay un alto kilometraje en los trailers, entonces tenemos que ver, bueno, qué está sucediendo, porque eso nos está generando un costo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos la columna vertebral, ¿okay? Ponemos las categorías. ¿Qué categorías quieren que manejemos? O sea, esas categorías, ¿cómo nacen? Con la pregunta de ¿por qué razón, no, se tendría un alto kilometraje en la flotilla? Entonces nosotros podemos usar, si ustedes desean, la metodología de Kauri Ishikawa, las 4 M's, que podemos poner por un tema del método, ¿no? Algo estamos haciendo mal, por un tema de la maquinaria o el motor en este caso, porque estamos hablando de un transporte, ¿no? Por un tema de mano de obra o del que opera y por un tema del material, ¿ok? Entonces, partimos y esto les comento nuevamente, es solo un título, ¿ok? Entonces, volvemos a generar una nueva espina, ¿ok? Y ahora sí nos vamos a preguntar, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué hay un alto kilometraje relacionado con el método? ¿No? Y entonces, en una lluvia de ideas, ustedes pueden decir, bueno, porque hemos detectado que hay un cambio de velocidad muy drástico, o porque hemos detectado que los conductores manejan muy rápido, ¿ok? Acá hubieron 2 porqués. Estos 2 porqués que yo tengo en rojo son las causas, las causas primarias, ¿no? Ahora, estas causas primarias no se quedan aquí. Tenemos que preguntarnos, ¿y por qué hay un cambio de velocidad muy drástico? Y entonces generamos otra nueva espina y pues respondemos a ese nuevo por qué, que sería, bueno, porque hay una mala audición del conductor, ¿no? No se da cuenta que de repente el motor está, pues, desgastándose mucho y cambia muy rápidamente de velocidad, o porque hay un alto volumen de la radio, ¿no? Perdón, porque hay un cambio de velocidad muy brusco, porque no se escucha el motor, ¿no? Aquí está el nuevo porqué. ¿Y por qué no se escucha el motor? Porque hay una mala audición y porque hay un volumen muy alto de la radio. Entonces, estos que están de moradito se vuelven las causas secundarias y las que están de azulito se vuelven las causas terciarias, ¿ok? Y así como lo hicimos con esta causa primaria, lo vamos a hacer nuevamente con la otra que está del otro lado, que es ¿por qué maneja muy rápido? Aquí la respuesta es porque es muy impaciente o porque son impacientes los conductores, y porque es muy impaciente porque siempre llega tarde, ¿no? O sea, digamos. Entonces, aquí, no sé si hay alguna duda, pero es muy importante que pongamos la estructura, ¿no? De aquí la problemática,
luego la columna vertebral, luego van a salir desde la columna vertebral otras espinas que van a tener un título. Ese título son las categorías y ya comenzamos a construir esta espina de pescado poniendo las causas, poniendo las subcausas y poniendo las subcausas, ¿ok? Si ustedes desean llegar solamente hasta las subcausas, está bien, pero el objetivo de esta herramienta es poder ir desmenuzando la problemática. Entonces, por eso es que tienen que llegar como hasta lo más finito del problema, ¿no? O hasta el por qué más, aunque sea más obvio, lo tenemos que poner. Y aquí, esta es ya la herramienta, ya se construyó la herramienta, pero ¿cómo podemos sacar la información de esta herramienta? ¿Cómo se genera una conclusión de un diagrama de este tipo? Vamos a ver cuál es la palabra o la acción que más se repite, ya sea que salga como causa, como subcausa, como subcausa, ¿ok? Entonces, la palabra que más haya repetido o que más se parezca, ¿ok? Si aparece 3 veces, ¿no? Y es la única que aparece 3 veces, esa es la causa principal, ¿ok? No sé si hay alguna duda en esta parte. Vuelvo a comentar, ¿cómo se genera la conclusión de esta herramienta? Es la palabra o la acción que más aparezca, ya sea como causa, subcausa o subcausa, ¿no? Puede aparecer una vez en causa, 2 veces en subcausa o algo así, pero la palabra que más aparezca es la causa principal de nuestra problemática. No sé si hay alguna duda en esta. Por ejemplo, en ese diseño que usted está presentando, ¿cuál sería la conclusión o la palabra que más se repite? A ver, ayúdenme a buscar cuál es la que más se repite. Yo creo que es ¿Manual? La de no hay manual, que es la que veo que aparece 2 veces. Y así, tal cual en la conclusión lo ponemos. En la conclusión se pone cuál es la causa principal. No hay un manual. O sea, es por qué se está dando esta problemática de alto kilometraje. Sí vemos que aparecen un montón de causas que se relacionan, pero la causa principal es que no hubo un manual desde el inicio. Entonces, por eso los conductores y los operadores de los trailers, pues manejan como ellos consideran que está bien, porque no hay algo estipulado, no hay como una descripción de cómo ellos deberían de manejar, de conducir y demás, porque no hay un protocolo para conducir, ¿no? Si algo ya está escrito, entonces no debe de haber pierde, pero aquí se identificó que no está escrito en ningún lado, entonces sí estamos viendo que hay personas que lo hacen de alguna manera, o de maneras muy diferentes, pero es porque no hay un manual que te diga cómo se deben de hacer. Maestra, Sí. pero por ejemplo, no hay alguna manera como que definir las variables, porque por ejemplo, yo puedo detectar igual la del combustible. Hay uno combustible muy enriquecido y otro como combustible equivocado. O sea, en ambas Sí. podría ser combustible. Puede, y son de 2 factores diferentes. Sí, el o sea, tema no hay puede alguna ser forma de también, homologarlo. sí se pueden homologar, sí. O sea, por ejemplo, este ejemplo no es que yo lo haya hecho, ¿no? Yo le hubiese puesto otras cosas, pero esto no es que lo saquemos inventado, ¿no? Por eso tenemos que conocer bien, porque a lo mejor, ¿no? Digamos que aquí ponen, no hay un manual, pero en realidad el manual sí existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se socializó el manual o la persona se quedó dormida cuando se le dio la capacitación y pues piensa que no hay un manual, ¿no? Entonces, por eso es que las respuestas tienen que estar muy relacionadas con lo que está pasando en la realidad. Y si salen a lo mejor en este caso lo del combustible y lo de que no hay un manual, puede ser que sean 2 causas que estén allá con la misma importancia, ¿no? Pero la causa principal es la que se repite más.
Digo, yo a este ejercicio le pondría más causas y otras causas diferentes y llegaríamos a otra conclusión, pero así estaba esta ya como prehecha. ¿Alguna duda sobre esto? Pasamos al siguiente. Maestra, Vean, disculpa, por yo ejemplo, no sé si escuché bien o algo. ¿La información de dónde la vamos a sacar? ya les había compartido, ¿no? Un drive. Perdón, la información de hacerlas. ¿Perdón? No te escuché, Irving. La información para hacer los ejercicios. Los ejercicios que les voy a dejar de tareas, yo se los voy a proporcionar. Ok, gracias. Pero, por ejemplo, hablando como de la información, estas herramientas se van a aplicar en sus proyectos. Entonces, la información, ¿cómo la van a sacar? Pues ustedes van a sacar la problemática, ¿no? De lo que está pasando en el proyecto y ya con esa problemática van a tratar de aplicar la herramienta y darle solución a esa herramienta. Pero en el caso de los ejercicios, yo les voy a dar la información. Bueno, Gracias. aquí hay como otro ejemplo. Si vemos en este nuevo ejemplo, las categorías están en verde y no son las 4 M's, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se está hablando de, se está haciendo esperar a un cliente. Digamos que trabajamos en un call center y la mayoría de los clientes se quejan de que esperan un montón de tiempo, ¿no? O sea, en la llamada esperando que los atiendan. Entonces, las categorías, ¿no? Aquí las ponen en vertecito, que son diferentes, y se construye el diagrama. Ahora vamos al tema de hoja de registro, que aquí pues la hoja de registro, el objetivo pues es recoger datos y si se puede sistematizar, se sistematiza, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que el tema es defectos en el interior del techo. Digamos que nosotros trabajamos en un proyecto para impermeabilizar techos, ¿no? O ponemos techos, ¿no? De estos como tolditos para estacionamientos. Entonces, cuando nosotros vemos en el tema de la garantía, porque se está quejando la gente, vamos recibiendo las llamadas y entonces vean, haciendo un recuento de por qué se están quejando las personas del servicio. Y entonces vemos aquí que en la garantía salió que ya hay unas telas que están rasgadas o se decoloraron, o ya están rotas, o se están deshilachando los bordes, ¿no? Y entonces en esta tablita pues se hace esta recopilación o recolección de los datos y se tiene un total, ¿no? O sea, sería también, estas hojas de registro podrían también ser tipo checklist. Digamos, no sé, imaginemos el tema de un hotel, ¿no? Cuando las personas hacen el servicio de limpieza del hotel, tienen un checklist en donde pues se les dice qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y entonces pasa una determinado tiempo para ir viendo si se hizo, de qué manera se hizo y demás. Y ya al final, no digamos que al final del mes, ¿no? Bueno, esta persona cuántos errores tuvo, ¿no? O cuántos, o qué le faltó, o de qué calidad fue esta limpieza que se hizo. Entonces, es muy importante que en las hojas de registro se tome en cuenta el tiempo de la recolección de la información, quién lo hizo, en qué horario se hizo, en qué periodo se hizo, ¿no? Y más información que pueda ayudar como a posicionar o justificar la información. Entonces, por eso muchas tienen como diferentes descripciones, como por ejemplo quién es el inspector, cuál fue el lote, cuál fue el número de orden, el total, cuáles fueron las observaciones, el número de inspecciones que se hicieron, la fecha, etcétera, ¿no? Depende mucho de lo que se esté midiendo y en qué proceso se esté midiendo, que lleva como más descripción de como esta a la anterior.
Entonces, esta es hoja de registro y generalmente la hoja de registro nos sirve para iniciar nuevas herramientas o usar esa información para poder sistematizarla más, ¿no? Entonces, ahora llegamos al tema de gráficos de control. Aquí en gráficos de control, que si recordarán, lo propuso Sheward, ¿no? Está muy enfocado al tema de medir la variabilidad de tu producto a través de la variabilidad o el control de mi proceso. ¿Okay? Entonces, digamos que en esta época las máquinas todavía no eran super máquinas como las que tenemos ahora. Entonces, podría ser que las máquinas no estaban bien calibradas o no estaban bien pues configuradas, y si estas máquinas estaban presentando como muchos errores, ¿no? ¿Cómo podíamos saber si estaba bajo control o no estaba bajo control? De todas maneras, esto todavía se sigue utilizando, esta herramienta, ¿no? Sigue siendo muy vigente para poder saber si nuestros procesos están fuera o no de control. Y con ello, pues si están fuera de control, quiere decir que no hay calidad en nuestro proceso. Si están dentro del control, quiere decir que sí hay calidad en nuestro proceso. Entonces, aquí tenemos pues en el eje X el número de muestra, que es la variable. En el eje Y tenemos lo que se está midiendo. Digamos que en este caso estamos en una situación de medición de llantas, ¿no? Nosotros fabricamos llantas. Entonces, esta gráfica es muy importante que nosotros, bueno, para que la construyamos, hay tres aspectos importantes. La primera es la línea central, como lo marca aquí en este cuadrito. Esa línea central nos indica cuánto tiene que medir, según las especificaciones de mi producto, lo que yo estoy produciendo. Por ejemplo, en este caso, que son llantas, ya me están diciendo, ¿no?, que esta llanta tiene que medir, es un ejemplo, 74 centímetros de diámetro, ¿ok? Pero digamos que yo estoy trabajando en Tereca sola y me dicen, este pastel tiene que pesar 1 kilo, ¿no? Entonces, o estas galletas tienen que pesar 100 gramos, ¿no? Cada galleta tiene que pesar 100 gramos. Entonces, la línea central me marca lo que tiene que pesar, medir o tener mi producto, ¿no? Por la descripción de mi producto. Entonces, hay otra parte que se llama tolerancia, ¿no? Que lo tiene la mayoría de los procesos. Esta tolerancia puede ser muy, muy chiquita o muy grande. Y también depende del cliente, depende de las especificaciones o depende del proveedor, ¿no? Que diga, bueno, mi tolerancia que yo puedo ofrecer es de tal. Entonces, esta tolerancia tiene cuánto es la medida que tiene que tener mi producto, un más o menos lo que se puede, ¿no? Lo que se puede permitir que varíe, ¿ok? Y se llama tolerancia porque si esta medida más o menos este datito que se llama error, ¿no? Se da, hay esa tolerancia para que nosotros podamos aceptar el producto, y si se sale de ese más o de ese menos, lo rechazamos, ¿ok? Entonces, este error puede ser muy chiquito o puede ser muy grande. Y eso, vuelvo a comentar, depende mucho del cliente, de la maquinaria o del proveedor, ¿no? O también, pues, de cálculos que se pueden hacer de hasta cuánto puede ser. No sé si han visto, por ejemplo, algunos productos, no me acuerdo, tienen como ese porcentaje de eficiencia, ¿no? O, por ejemplo, no sé, ahorita me acuerdo con esto de las vacunas, ¿no? Que hay un como porcentaje de eficiencia de cuánto puede como funcionar, ¿no? Pero hay algunos productos que te dicen muchas veces, estos, por ejemplo, del Lysol, ¿no? Mata el
y pone 99.99999% de las bacterias y los virus, ¿no? ¿Por qué no te ponen mata el 100%? Aunque está hecho para eso, pero siempre va a haber error, ¿no? Entonces, ese error, ¿no? Para el Lysol puede ser muy chiquito, puede ser de 0.0000001%, o puede ser más grande, ¿no? Algún producto que te diga mata el 98.9% de los virus y las bacterias. Entonces, eso es la tolerancia. La variación de más, el menos es el error. Y con la tolerancia, lo que voy a construir es una zona, que es esta zona que estoy marcando con el cursor, ¿ok? Esta zona se llama zona de control y está compuesta por dos límites. El límite que estoy marcando en este momento se llama límite de control superior y el límite que estoy marcando por abajo se llama límite de control inferior, ¿ok? Entonces, todo lo que está entre estos dos se llama zona de control. Ahora, ¿cómo construyo mi gráfica? ¿No? O sea, para ver si sí está bajo control o no está bajo control. Tenemos aquí el número de muestras. Estas muestras pueden ser unidades, por ejemplo, pueden ser lotes o pueden ser muestras, como lo dice la gráfica. ¿De qué depende? Depende, por ejemplo, también de si estamos produciendo, no sé, coches. Claro que le vamos a hacer una prueba 1 a 1, ¿no? Si estamos produciendo, por ejemplo, bizcochitos, entonces sí vamos a sacar lotes y de ese lote vamos a sacar una muestra para ver cómo está la calidad de este bizcochito, ¿ok? Entonces, estos, ¿no? Pueden ser unidades, lotes, muestras, etcétera. Depende de lo que se esté midiendo. Entonces, vamos con la primera muestra. En este caso, medimos, ¿no? Ya sabemos que retomamos como la idea, estamos produciendo llantas. Estas llantas pueden medir, tienen que medir 74 centímetros de diámetro, pero hay una tolerancia de más menos 0.035, ¿ok? Es decir, 74 más 0.035 o 74 menos 0.035. Genero mis líneas de control superior e inferior y genero mi zona de control. Entonces voy midiendo mi muestra 1, mi muestra 2, mi muestra 3, 4, 5 y el día de hoy digamos que fueron 15 muestras en este día, ¿no? Pero eso también puede ser en un mes, en un turno, en una hora, o sea, esto también como ustedes o quien genera estas herramientas, pues ve cómo puede medir mejor, ¿no? Y se le hace más sencillo. Entonces, ya ponemos como estas medidas con los puntitos, los unimos y aquí el punto, ¿no? El punto 13 fue el único punto que se salió dentro de mi zona de control, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿O hay otro puntito que se salió dentro de mi zona de control? Ok, necesito que estén súper atentos porque recordemos, tenemos muy poquito tiempo, ¿ok? Entonces, a los que lleguemos, hasta allá vamos a llegar y ya los ejercicios ustedes los van a tener que hacer en su casa. De los puntos, que significa, cada punto significa una muestra. La muestra 1, la muestra 2, la muestra 3. Entonces, aquí pues no se ve porque me tapa esta viñeta, pero aquí está el puntito. ¿Cuántos puntos se salen de mi zona de control? Pues ninguno, porque están dentro de las del límite superior y del límite inferior. No, un punto se sale. El que no se ve, ¿no? Ah, será el que no se ve, ¿no? No se ve. Lo comenté que aquí ya lo había puesto, ¿ok? Entonces, hay un punto que se sale. Si un punto se sale dentro de mi zona de control,
¿está controlado mi proceso o no está controlado? Bueno, la teoría nos dice que está controlado este proceso. ¿Por qué? Porque solo un punto se salió, ¿ok? Ese punto se pudo haber salido a lo mejor porque se me fue la luz en ese momento, porque se me durmió una persona, porque hubo un sismo, ¿ok? Pueden haber muchos porqués y puede ser ese error aislado, ¿ok? Porque ya dijimos que todo tiene un error. Entonces, si se salen más de 3 puntos seguidos, allá sí podemos decir que nuestro proceso no está controlado. Más de 3 puntos se salen de mi zona de control, ya sea por arriba o por abajo, o por arriba y por abajo, ¿ok? Entonces son 3 puntitos. Si es 1, si son 2, entonces pudo ver que pasó algo fuera de lo normal, pero todavía se considera dentro del control, ¿ok? Entonces aquí también ya está como que la información, si ustedes quieren como volver a leer la información, esta igual está en la presentación. Ahora llegamos al diagrama de flujo, ¿ok? El diagrama de flujo ya se lo habíamos comentado en el parcial no, en el primer parcial, cuando ustedes entregaron como esta primera parte de su proyecto. Uno de los puntos que se pedían era el diagrama de flujo, ¿ok? O el diagrama de proceso. El diagrama de proceso son pasos muy generales o acciones muy generales que de manera como lineal generalmente nos llevan del inicio al fin de mi proceso. El diagrama de flujo es más descriptivo, ¿ok? Y aquí lo que se describe son estas condiciones que nosotros tenemos generalmente en un proceso de decisión. Digamos que nosotros estamos produciendo unos hotcakes, ¿no? Y entonces esos hotcakes, por ejemplo, vamos a poner el inicio, este diagrama de flujo tiene que llevar una simbología. Entonces el inicio siempre es un ovalito, las acciones u operaciones son, o las actividades son este rectángulo, los procesos de decisiones son los rombitos, los conectores que casi no se utilizan son bolitas y si necesitan un documento o algo así en este proceso se ponen como estos simbolitos. Y hay más símbolos, pero estos son los básicos. Entonces digamos que estamos haciendo unos hotcakes. Ponemos el inicio es compro, ¿no? Se compran los ingredientes, luego se mezclan los ingredientes y lo ponemos en un cuadrito así. Luego mezclamos los ingredientes, lo vaciamos en una sartén. Y acá, ¿no? Cuando pase a la siguiente actividad, pues voy a tener este rombo. Y en este rombo voy a poner de un lado si sí o si no, y en medio pongo la acción que yo tengo que decidir. Entonces, en este momento, si yo estoy cocinando ya los hotcakes, ¿cuál sería la pregunta? ¿Se cocinó bien ese hotcake, no? ¿O le meto un cuchillo y sale limpio, no? Sí, entonces ya puedo retirar ese hotcake de la sartén. Si no, entonces tengo que volver a calentar y regreso, ¿no? Con otra flechita a la acción o al rombo. Entonces, esto es del por qué se utilizan esos rombos, ¿no? Y esto es diagrama de flujo. Luego tenemos el tema del histograma, que se parece mucho a un gráfico de barras, ¿no? Así es la representación, tipo gráfico de barras, pero el histograma, perdón, lo que nos representa es la variabilidad de mi proceso, ¿no? Pero no en sentido de, bueno, sí, cómo fluctúa, ¿no? El proceso. Por ejemplo, digamos que tenemos esta partecita, ¿no? También trabajamos en un call center y entonces hay muchas quejas porque las personas esperan mucho tiempo en el teléfono mientras les resuelven la situación por la que llamaron. Digamos que en mi turno, que fue matutino, ¿no? Yo soy la inspectora, en mi turno fui viendo cuánto se tardan las personas de mi fila en contestar llamadas.
Y entonces la primera persona se tardó 7, la otra 8, luego 6 minutos, luego 10 minutos, luego 11. Luego la segunda llamada que ellos tomaron, la primera se tardó 4, luego 11, luego 8, luego 5, luego 7. Y así, ¿no? Ya tengo este cuadrito con la información, la traslado a una tabla de frecuencia, ¿ok? Y con esta tabla de frecuencia lo que voy a hacer es construir mi histograma. Pero como a lo mejor sería súper largo si yo pongo del 0 al 11, ¿no? Si yo grafico la frecuencia de los minutos, ¿no? Minuto 0, minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4 y hasta el 11, ¿no? Que creo que es el dato mayor. Bueno, pues lo que yo hago en mi tabla de frecuencias es agruparlos por bloques, ¿no? Y entonces del 0 al 2, del 3 al 5, del 6 al 8, del 9 al 11, del 12 al 14, del 15 al 17. Digamos, perdón, si hay un número más grande que es el 16. Entonces, voy construyendo según la frecuencia, ¿no? De estos rangos que ya generé. Y así es como se construye el histograma. Entonces, si nosotros dibujáramos una curva arriba del histograma, veríamos que la mayoría de las llamadas se centran en esta. De 6 a 8 minutos tardamos en contestarte una llamada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, por mi parte no. Ok. Disculpen con esta presentación que está ya rayada. No sé, creo que lo guardé mal, pero bueno. La que les pasé creo que no está rayada. El diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto tiene una leyenda, ¿no? Que dice que un 20% de las fuentes causan el 80% de cualquier problema. Este diagrama de Pareto lo genera Pareto, ¿no? Pero Juran lo trae para conceptos de calidad. Y Ishikawa, pues, es quien lo pone dentro de las 7 herramientas básicas. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? Como esta filosofía del diagrama de Pareto es que hay un montón de información, ¿ok? Pero ese montón de información nos puede marear, ¿ok? Porque vemos que, digamos que en calidad, pues lo que trabajamos son las problemáticas que nos están impidiendo que tenga buena calidad nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, digamos que hay un montón de quejas en mi restaurante de cocina, ¿ok? Pero hay como una leyenda que dice que el 20% de las fuentes causan el 80% de cualquier problemática. ¿Esto cómo se podría interpretar? Que nosotros podemos priorizar una serie de causas y que si nosotros resolvemos esta serie de causas, que son poquitas en comparación de resolver todas, ¿no? En costo y en tiempo, vamos a poder ser más eficientes y vamos a dirigirnos en si resolvemos estas, no sé, digamos, 2 acciones chiquitas que generan la mayoría de mis problemáticas o de mis quejas, voy a impactar a la mayoría de mis quejas, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelante cómo se va construyendo. Sí, esta no la vamos a hacer en tarea, ¿ok? Porque sí, la vamos a hacer juntos la próxima semana. Sí, porque no creo que nos dé tiempo hoy. Si nos da tiempo hoy, pues comenzamos. Pero si no, la vamos a hacer juntos. Pero, ¿cuál es la estructura de esta gráfica? Aquí tenemos 2 gráficas en una. Por eso se ve de esta manera. La X va a ser las variables. Esas variables generalmente son errores, ¿no? O son causas. Y la Y1, que es generalmente siempre del lado izquierdo, es la frecuencia. La frecuencia o el porcentaje relativo.
Si yo pongo una u otra, me va a dar exactamente igual mi gráfica. Del otro lado, que yo tengo Y2, aquí sí solamente puedo poner mi frecuencia relativa. Y son dos gráficas porque la primera gráfica es una gráfica de barras, ¿ok? Y la otra gráfica es como una curva generada por puntos. Y entonces, bueno, la vamos a analizar la próxima semana, si no nos da tiempo hoy, pero lo que vamos a buscar es cómo podemos encontrar este 20% que nos va a impactar en el 80% de mi problemática, o para resolver el 80% de mi problemática. ¿Okay? Luego, tenemos el diagrama de dispersión, que el diagrama de dispersión es la única gráfica que nosotros vamos a manejar que se interpreta de esta manera. De este lado tengo, o sea, en estas gráficas tengo dos variables. No es que tenga una variable y una frecuencia, como generalmente es en la X tengo una variable y en la Y tengo su frecuencia, sino que tengo, ¿no?, al mismo tiempo dos variables que se están midiendo con sus frecuencias. Entonces, de este lado tengo las horas o el tiempo, la variable es el tiempo y es en horas, ¿no? Lo estoy midiendo en horas. Y de este otro lado tengo el diámetro y lo estoy midiendo en milímetros, ¿no? Y entonces son situaciones que nosotros vamos a interpretar en donde si los puntos que yo estoy midiendo o los pares que yo estoy midiendo, ¿no? Al colocarlos todos, yo veo que se asemeja a una línea recta, ¿no? En este caso, vean, sí se asemeja a una línea recta. No todos los puntos como que van a estar enfilados, pero si yo pusiera una línea recta aquí, pues sí, como que la mayoría tiende a estar en una línea recta. Esto quiere decir que hay una correlación, ¿ok? Y esa correlación puede ser positiva o puede ser negativa. Si yo veo que los puntos están súper dispersos, ¿no? Entonces, definitivamente diríamos que no hay una correlación. ¿Qué significa una correlación? Significa que hay una relación entre un punto y el otro. Y esa relación significa que si yo aumento un punto o un punto se modifica, por ende el otro dato también se va a modificar, ya sea en positivo o en negativo. ¿Okay? Es decir, digamos que estamos haciendo un experimento de si yo me como hamburguesas, ¿no? Todos los días de la semana, ¿no? Y me voy pesando, ¿no? Yo puedo decir, en el día 1, no, mi peso fue de tanto y me comí 2 hamburguesas y en el otro día otra persona se comió 2 hamburguesas, 3 hamburguesas y pesaba tanto, ¿no? Entonces vamos a hacer una gráfica en donde midamos si hay una relación entre si yo me como muchas hamburguesas, mi peso va a aumentar, va a disminuir o no está relacionado en que mi peso se va a afectar, ¿ok? Eso es el diagrama de dispersión. Y llegamos ya a las antiguas, las básicas. Ya terminamos con las básicas. De las básicas, ¿quieren que hagamos un ejercicio de alguna en especial? De la de dispersión creo que es la que está un poquito más, porque las demás no les hallé mucha complejidad. Quizás las nuevas sí, igual están un poquito más tediosas por lo que investigué. Ok. Ok.
Ok, vamos a ver este ejemplito del diagrama de dispersión. Vean, este dice una heladería local realiza un seguimiento de la cantidad de helados que vende en comparación con la temperatura de ese día. ¿Ok? Estas son las cifras en los últimos 12 días. En el día 1, ¿ok? La temperatura era de 14.2 grados centígrados y su venta de helados fueron 215 pesos. Luego en el día 2 fue de 16.4 grados centígrados. Este fue lo que vendieron. Y así cada uno de los días, y comentaron que eran 12 días. ¿Ok? Esto, si se dan cuenta, es la temperatura, es una variable, y aquí es la cantidad de helados o la venta de helados que se generó, es otra variable. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es si hay una correlación entre la temperatura y la cantidad de dinero que están vendiendo en helados. Y entonces aquí se hace la gráfica, ¿ok? El dato número 1, si se dan cuenta, es 14.2 y se vendieron 215 pesos. Entonces, aquí vean, era, ¿cuánto? 14.2, ¿no? Y se vendieron 215. Entonces, ponemos un puntito aquí, ¿ok? Luego, el otro es 16.4 y 325. 16.4 y 325. Pongo otro puntito aquí. Y así voy a ir poniendo los puntitos por estos 12 días, ¿ok? Y la gráfica me queda de esta manera. ¿Ustedes creen que hay una relación entre la temperatura, si aumenta o disminuye, con la cantidad de venta que se está generando por día? Sí hay relación. Mientras más calor, Sí mayor hay. demanda, más venta. Exactamente. Entonces, nosotros podríamos tener solo esta información, ¿no? Esta gráfica. Y gráficamente nos sería difícil, tendríamos que ver cuál es el dato más alto, cuál es el costo más alto, ¿no? Pero es mucho más sencillo y mucho más fácil de apreciar lo que está sucediendo si lo acomodamos de esta manera como una gráfica. Y entonces, si nosotros adecuamos estos puntitos, vean, si nosotros pintamos una línea recta encima, pareciera que sí hay una relación y esta relación es positiva, como dijo Álvaro. Mientras más temperatura, más ventas, porque también podría ser al contrario la línea recta, ¿ok? Y entonces, estos son pocos datos, pero imagínense cuando estamos trabajando con un montón de información, ¿ok? De esta manera también se ve que sí hay una relación directa porque se asemeja a una línea recta, ¿ok? Entonces, no sé si quedó más claro el ejemplo. Sí. Sí, Guadalupe, creo que Guadalupe preguntó, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, entonces vámonos de volada con los otros, con las nuevas. Entonces tenemos estas que son las nuevas. ¿Okay? Que pues la introducción es que las generó la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, ¿ok? Y pues son 7 también. También algo súper importante es que son muy utilizadas, pero el análisis es de tipo cualitativo, no tanto cuantitativo como que se trabaje con números como en las básicas, ¿ok? Entonces vamos a ver el primero, que es el diagrama de afinidad o diagrama KJ, porque lo creó Kawaki Tajiro en 1980. ¿Okay? Este diagrama de afinidad es muy importante, es súper utilizado
pero aquí lo que, como que su principal función es definir la afinidad o la relación entre la información, ¿ok? Que permite clarificar mejor las ideas a la hora de determinar una causa de un problema, y sobre todo es muy importante saber o reflexionar que no es determinante, ¿ok? No es decir que, mira, como a nosotros nos dio esto, pues así va a ser siempre, ¿ok? No, no es determinante porque es mucho de la percepción de las personas, ¿no? De la experiencia de las personas, pero sí es orientativo, ¿ok? Entonces, por eso se utiliza muchísimo. Ahora, vamos a hacerlo con un ejercicio. En una libreta pongan qué es lo que más valora un alumno, un estudiante de una asignatura. ¿Ok? Ya todos con el ejercicio. Y van a escribir 15, digo, 15 o las que puedan. 15 cosas que ustedes valoran de una asignatura, de una clase. Entonces, ¿qué es lo que más valora un alumno en una asignatura o en una clase? Y ustedes van a hacer 15 cosas que ustedes valoran. Y tenemos el tiempo súper contado. ¿Listos? ¿Listas? Muy bien. A ver, Russell, cuéntanos cuáles pusiste. Russell. Bueno, yo acá puse la forma en la que enseña el maestro y la forma, la práctica en la que se utiliza en alguna empresa. Ok, ¿son dos? Sí, 2. Pedimos 15, Russell. Perdón, maestra. Pedimos 15. Perdón, es que fui por mi libreta y no terminé de escuchar lo que había dicho. Ok, ¿se acuerdan que ya habíamos quedado en que ya teníamos que tener todo porque teníamos que eficientizar? Muy bien, Araceli.
Compártenos tus por qué. ¿Y por qué? Sí, ¿qué es lo que se valora? Es que no lo entendí mucho. Ok, tampoco estás prestando atención. Ileana, Yo solo hice 3, no alcancé con las 15. no Pero te ok. Yo puse información de calidad, viene siendo lo más importante, que se trabaje con la información y el tiempo de aprendizaje sea lo suficiente. Ok, excelente. Entonces, recordemos que, digo, si no estuviéramos en pandemia, esto se tendrían que hacer por equipos, ¿ok? Entonces, se comienza con una lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas, el error más común que se utiliza es que yo he visto que en algunas ocasiones dicen, no, eso ya lo dije, pon otra cosa. Y no, la lluvia de ideas no importa que se repita, que se parezcan, ¿ok? Porque justamente lo que vamos a hacer es sistematizar. Entonces, vean cómo aquí van apareciendo hoy varios porqués, ¿no? Que existe una retroalimentación, que comparta las diapositivas, que haya un entusiasmo del profesor, que haga exposiciones, que fomente el trabajo en equipo, que siempre esté el temario en línea, que haya orden en los grupos, que haya participación activa de los alumnos, que haya clases poco teóricas, que haya casos prácticos con ejemplos reales, que facilite el material, que haya un fácil entendimiento, etcétera. ¿Okay? Digamos que aquí ya se terminó la lluvia de ideas. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es unir las que se parezcan. Por ejemplo, Ángel, ¿cuáles tú podrías poner juntas? De todas estas que están aquí, ¿cuáles pondrías juntas? A ver. La de orden en los grupos y participación en actividades de los alumnos. Porque al tener orden, pues, o sea, la participación podría aumentar. Sí, esto de unir por afinidad, ustedes o los equipos de trabajo generan esa lógica, ¿ok? Yo, ¿cómo los uniría? ¿No? Los uniría por cuáles significan o hacen referencia a lo mismo, ¿ok? Y entonces, ahorita lo vamos a hacer rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, Vamos a ver cómo se van a ir. Sí, el de las clases. Ahorita les voy a mostrar rapidísimo cómo vamos a llegar y ustedes hacen los que se puedan, ¿ok? Vean, ahí se va a ir clasificando aquí. Existe una retroalimentación, facilitar transparencias antes de clase, como que no tiene algo que ver con el tema de la retroalimentación, ¿no? Sino con un tema de la clase. Luego, hacer a menudo exposiciones. Y vean, aquí en el 1 ya habíamos puesto que existe una retroalimentación tras las exposiciones. Entonces se va en el 1. Luego el siguiente es entusiasmo del profesor. Pues como que no tiene ninguna relación ni con el 1 ni con el 2. Habla más bien del perfil del profesor, ¿no? Se va a otra categoría. Y así es como los vamos a ir clasificando, ¿ok? Entonces, ustedes traten de hacer estas clasificaciones con las que ustedes tienen o con estas que están aquí, si es que no terminaron en el poquito tiempo que les di.
¿Y me puede quedar una huerfanita? No, o sea, si esa huerfanita no tiene nada que ver, lo pones en otra. Por eso, Y ya, puede quedar aunque sea una solita. solo una, ándale, sí. Muy bien. Entonces, digamos que ya las clasificamos, ¿ok? Ya que estén clasificadas, no termina hasta allá. Tenemos que ponerles un nombre, ¿ok? Y entonces a cada columna o a cada clasificación, ¿qué nombre le pondría? Por ejemplo, a la 1, ¿qué nombre le pondrían a la 1? Exposiciones. Posiciones, correcto. A la 2, Tarea. No. tareas, clases, ¿no? A la 3, Ahí le Maestro. pongo perfil Matías. del profesor. maestro, profesor, perfil, ¿no? Y a la 4, Ya lo grupos o manejo de grupos, ¿no? Entonces, estos que están aquí se llaman también categorías, ¿ok? Y es muy importante que ustedes le pongan un nombre a esa categoría, ¿ok? Esa categoría es una palabra clave, súper sencilla, que hace referencia a lo que se está hablando en esa columna. Y entonces, esto es el diagrama de afinidad. No termina aquí, ¿ok? ¿Cuándo termina? Cuando nosotros priorizamos cuál es de la más importante a la menos importante. En este sentido, por ejemplo, Cassandra, si estuviéramos, por ejemplo, con estas que ya tenemos aquí, ¿cuál sería la más importante de estas 4 a la menos importante? Pues las que tienen mayor cantidad, ¿no? O sea, sería más importante clases, después sería exposiciones y pues es indistinto profesorado y grupos porque ambas tienen como que 3. No necesariamente la más importante es la que tenga más, sino es la más importante para el equipo. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante que valoras de una clase? De las exposiciones, de las clases, del perfil del profesor o de cómo da la clase en grupo. Puede ser, ¿no? Que digas, no, pues yo lo número 1 es cómo da la clase. El número 2 es pues el currículum del profesor, ¿no? El número 3 es cómo él expone y el número 4 es las dinámicas que él trabaja. Pero depende mucho del equipo, no del equipo que genere esta actividad. Pero es importante que se llegue hasta aquí, hasta cuál es de la más importante a la menos importante, ¿ok? No sé si hay alguna duda sobre este diagrama. Pues es que me queda como que muy subjetivo, ¿no, maestra? Pero, O sea, también cuando si se repite mucho lo mismo, no significaría como que es más importante, porque lo toman demasiado en cuenta. Bueno, no, aquí no es como porque salga más, sino es el tipo de prioridad que le da el equipo. En otras herramientas sí es la que salga más, pero en esta no. Y volvamos a recordar, sí es muy subjetivo, ¿ok? Tanto que pues esta herramienta se considera que no es determinante, pero sí es orientativa, ¿ok? ¿Cómo podríamos usar esta información que ya se sistematizó, ¿no? Digamos, generalmente esta es como la primera parte para usar otra herramienta, como lo era, por ejemplo, la hoja de verificación, que es como la primera parte para usarla posteriormente en otra herramienta. Aquí, ¿cómo lo podríamos usar? Digamos que todos nosotros vamos a hacer una universidad, ¿no? Y entonces esta universidad ya va a abrir. Y a Arnold le toca estar en el departamento de calidad y él va a generar cuál es el estándar o cuál es el proceso para contratar a los profesores, ¿ok?
Entonces hace una lluvia de ideas con todos los encargados de cuál es lo más importante para cada uno de las personas que son parte de la universidad. Y entonces dice, bueno, ahora vamos a priorizar, ¿no? Y entonces a las clases le ponen un 40%, ¿no? ¿Cómo van a ir calificando? Bueno, le vamos a invitar a que mande su CV, pero ese CV no va a tener tanto peso. Nos vamos a centrar más en cómo dé la clase muestra y el contenido que lleve en esa clase muestra, ¿ok? Entonces, la clase muestra va a tener un valor de, no sé, 40 puntos y la exposición que presentó en esa clase muestra de 30 puntos, ¿no? Y cómo maneja el grupo, las dinámicas pedagógicas que utilice, va a valer 20 puntos y su perfil o CV va a valer solo, o la experiencia que dice que tiene, 10 puntos, ¿no? Y entonces pasa el primer participante y de esta manera se va a ir evaluando. Entonces, por eso es que esta herramienta no es determinante, sino orientativa, porque solo nos sirve para poder, ¿no? Englobar toda esa información o todas esas ideas que hay para poderlas utilizar más adelante con otras herramientas. ¿Quedó más claro esta herramienta? Sería como para definir qué es lo que requerimos, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta aquí termina esta herramienta que es diagrama de afinidad, ¿ok? Ahora vamos con otra, que es diagrama de relaciones. El diagrama de relaciones tiene un problema, causas primarias, causas secundarias, causas terciarias, causas cuaternarias y hasta el grado que nosotros lo queremos llevar. El ejercicio va a ser, fracasó mi programa de educación ambiental en mi trabajo. Fracasó el programa de educación ambiental en el trabajo. Eso es la problemática y lo ponemos en medio. ¿Ok? Y alrededor vamos a escribir las causas primarias, los principales porqués. Entonces pongan ya sea 4, 5, 6 o 3 porqués. Que ustedes digan que por esto principalmente fracasó. Alrededor. ¿Listos? ¿Qué pusieron? Falta de materiales e insumos, bajo presupuesto, error de cálculos. Ok, entonces a esas, ¿no? Vamos a bajar una flecha de la causa al problema. La flecha siempre debe estar apuntando de la causa al problema, ¿ok?
Este es un ejercicio. Vean, aquí se pusieron 6 y así es de la causa al problema. ¿Ok? Y ahora vamos a agarrar una causa, digamos, falta de compromiso de la dirección, ¿no? Y ahora esta causa se vuelve el nuevo problema. Y vamos a preguntar, ¿y por qué? Y vamos a generar alrededor de esta causa las nuevas causas secundarias. Si los porqués ya los puse, ¿no? Haz de cuenta que, ¿por qué hubo falta de compromiso de la dirección? Porque faltaron tiempo y recursos. Bueno, si ya el por qué lo puse, entonces genero una línea de la causa nueva al problema nuevo. Y si no existe, entonces los voy a poner alrededor. Se los voy a escribir. Digamos, a este de falta de compromiso de la dirección, que yo había puesto primaria, le voy a hacer que sea la nueva problemática. Y entonces, ¿y por qué hubo falta de compromiso de la dirección? Ah, porque no había ni tiempo ni dinero. Entonces, esta causa ya la escribí antes. Solo le pongo una flecha. De la nueva causa al nuevo problema. Y si no los he escrito los porqués, entonces los escribo alrededor y les pongo una flecha. Y así lo voy a hacer con cada uno de las causas que ya había puesto. ¿Listos y listas? Vamos a medio adelantar. Digamos que ya se terminó. Vamos a ver cómo se genera, ¿no?, esta maraña de causas y subcausas y demás, solo con una primera ronda de causas primarias. Pongo las causas primarias. Ahora agarro la primera, la relaciono con nuevas o con las que ya estaban. Agarro la segunda, la relaciono con nuevas o con las que ya estaban. Agarro la tercera y así. Y entonces, vean, va a haber una maraña de causas, ¿no? Y solo son las causas primarias. Hacen falta las causas secundarias y las causas terciarias si ustedes lo quieren llevar así. ¿Cómo vamos a saber o cómo se saca la conclusión de un diagrama como estos, ¿no?, que es un diagrama de relaciones? Tenemos que contar cuántas entradas y cuántas salidas hay. Por cada uno de las causas primarias, causas secundarias o causas terciarias. La que tenga más salidas es la causa principal. Aquí sí no hay pierde, ¿no? La que tenga más salidas es la causa principal. La falta de compromiso de la dirección. Sí, en este caso sería la falta de compromiso de la dirección. Ahora vamos a diagrama de árbol, ¿no?, que también se llama diagrama sistemático. Entonces, diagrama de árbol es como una manera de ir de lo más general a lo particular. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplito de que queremos disminuir los costos de la calidad. ¿Cómo lo podemos disminuir? En los rosaditos ponemos cosas ya más generales, ¿no?
a través de la optimización de costos de prevención, de los costos de evaluación, de los costos de fallo interno o de los costos de fallo externo. ¿Ok? Y ahora ponemos qué significan los costos de prevención, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar estos costos de prevención? Ya lo ponemos más descriptivo. Optimizando los costes de realización de los procedimientos, optimizamos los costes de formación, optimizamos los costos de pautas de inspección, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos optimizar los costes de evaluación? Optimizando los costes de inspección de recepción, los costes de inspección de procesos, los costes de inspección final, como los de fallo interno, disminuir los costos de reproceso y disminuir los costes de disposición de material. Y los costes de fallo externo, disminuir los costes de garantías y disminuir los costes de reproceso. ¿Ok? Entonces, es ir de lo general a lo más descriptivo o lo particular. Entonces, vamos a hacer un ejemplito súper rápido. Vamos a poner en el amarillito, ¿no? ¿Cómo sería un servicio de transporte público de calidad? ¿Cómo es un servicio de transporte público de calidad? En los rosaditos ponemos 3, para que no sea tan largo, 3 aspectos que tienen que tener, pero de manera general, un transporte público. Y en los verdecitos ponemos 2 de manera más particular en qué hace referencia esta generalidad. Guadalupe, ¿qué pusiste? Yo entendí que para mejorar el servicio de transporte, ¿está bien? Es que tiene un servicio de, ¿qué debe de tener un servicio de transporte público de calidad? ¿Con qué debe de contar? Le puse costos accesibles. Ok. Le puse servicio de transporte y mi primera ramita sería costos accesibles. Ok. De ahí mi segunda ramita sería mejores inmuebles, o sea, inmuebles de calidad.
Ok, Una capacitación infraestructural. al... Ajá, Juan, puede ser infraestructura. Capacitación al chofer. Ok. ¿Ah? Y el verdecitos, Ajá, en lo más específico, ¿qué pusiste? Ajá. División según el tipo de persona. División de costos según el tipo de persona. O sea, para los niños, para los adultos y para las personas normales. ¿O qué sería? Clasificación de los costos. ¿Sí me escucha? Sí, pero te escucho un poco bajito. Como que te Como que alejaste. se entrecorta. Sí, Ah, pero no ok, te mi preocupes. audio ya. Muchas gracias, Guadalupe. Ay, muchas gracias, Guadalupe. Vamos a terminarlo súper rápido por cuestiones de tiempo, porque solo nos quedan 10 minutos. Entonces, digamos, vean este ejemplito. Características de un excelente equipamiento en un autobús, ¿no? Distribución del espacio. Que tenga zona libre, un sitio para las bolsas, un bote de basura, ¿no? O sea, de lo general o lo más específico. Climatización. ¿Qué significa climatización? Que tenga aire acondicionado y que tenga ventanas suficientes. Elementos mecánicos, no sé, que tenga rampa, que tenga un botón de parada, que tenga una bocina, que tenga música, que tenga tele, no lo sé. Comodidades, que tenga un reloj, que se pueda avisar de la siguiente parada, ¿ok? Entonces vemos que es de lo general a lo más particular. Este es diagrama de árbol. Y ahora llegamos a la diagrama de priorización. Nos vamos súper rápido. El diagrama de priorización es, tenemos características y tenemos diseños parecidos, ¿ok? O tenemos elementos, unidades o un producto con características similares que estamos comparando, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un rango de evaluación que puede ser del 0 al 10, del 1 al 10, del 1 al 5, del -3 al -3, al 3, perdón, o sea, de negativos, positivos, como ustedes quieran, pero es un rango de evaluación, ¿ok? Entonces, digamos que nosotros somos los encargados del lanzamiento de primavera-verano de Andrea. Entonces, estamos viendo cuáles son los zapatos y los diseños que se van a lanzar. Entonces, hicimos un estudio de mercado. Ese estudio de mercado nos demuestra o nos trae una idea de cuáles son estas características que nuestros clientes están buscando en esta temporada. Ellos dicen que quieren un calzado que sea muy liviano, ¿okay? Que sea un diseño muy cómodo, porque pues es como primavera, verano, hay que caminar mucho, que tenga una muy buena duración la suela, que haya disponibilidad de colores, que sean colores muy coloridos y que sea un precio accesible, ¿ok? Entonces, nos traen el primer diseño. Y el primer diseño, el peso del calzado es muy pesado. Entonces, como es una característica que tiene mi calzado y es negativo, ¿no? Es negativa esa característica porque pesa, yo le voy a poner -2, porque mi rango de ponderación para este ejercicio es de -3, que el -3 es muy, muy negativo, a 3, que el 3 es muy, muy positivo. Pero ustedes pueden usar, por ejemplo, del 1 al 5, ¿no? O del 0 al 5, en donde 0 es como una característica muy negativa y el 5 es una característica muy positiva, ¿ok? Luego, lo probamos y este zapato que me traen no está ni cómodo, pero tampoco está incómodo, está normal, le ponemos 0, ¿no? La duración de la suela, bueno, estas chanclas tienen una suela de llanta, ¿no? Tipo de llanta, entonces son súper resistentes, le vamos a poner 3, porque esa característica es muy positiva. Luego, solo está en color blanco, ¿no? Y nos pedían muy coloridos los zapatos, y entonces le vamos a poner -0.5. Y el precio, bueno, nos están proponiendo un precio más o menos accesible y le vamos a poner 1, ¿ok? Nos traen el diseño número 2.
y también tiene un peso muy pesado. El diseño anatómico es súper cómodo. La duración de la suela no es como que se vea que se vaya a desgastar, pero tampoco es como tan resistente. La disponibilidad de los colores también solo está en un solo color y el precio es más elevado que el anterior. Entonces le ponemos -1. Y entonces ya sumamos, ¿no? Y va pasando el diseño número 3, el diseño número 4, el diseño número 5 y el 6, ¿ok? Y ya hacemos esta suma de cuál fue el resultado por cada uno. Y entonces, en donde dice ranking, ¿no? Ponemos cuál fue el más alto al menos alto. Entonces, el más alto aquí pues fue el número 3, ¿no? El diseño número 3. El segundo más alto fue el diseño número 1. Luego el tercero fue el diseño número 5. Está equivocado esto. Luego va el diseño número 2, el diseño número 6 y el diseño número 4. Y entonces, si nosotros tuviéramos que elegir entre los dos diseños que se van a lanzar, sería pues el diseño número 3 y el diseño número 1, ¿no? Y entonces esta matriz se llama matriz de priorización o matriz de PUC. Bueno, este modelo es matriz de PUC, pero la herramienta se llama diagrama de priorización. Vamos con otro tipo de diagrama y yo creo que con este vamos a terminar, que se llama diagrama matricial. Aquí es muy parecido al anterior, ¿ok? Pero aquí tenemos una ponderación a través de una simbología, ¿no? Se puede usar la simbología que ustedes deseen. Las más comunes son estas que están acá, pero pueden ser las que ustedes deseen. Y tiene que significar algo, ¿no? Una relación fuerte, mediana, débil o nula. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Esta matriz, hay matriz de tipo L, tipo T, tipo X, y hay matrices, diagramas matriciales enormes, ¿ok? Lo que hacen estos diagramas es ponderar, ¿ok? O agrupar cuál es la relación entre dos grupos de características o de dos grupos de variables. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, en este ejemplo, digamos que nosotros queremos hacer una pizzería en el fraccionamiento de las Américas. Y yo tengo una idea de cómo debería ser mi pizzería, ¿no? Que esta pizzería, como veo que muchas personas salen a correr, va a ser fitness y quiero que sea como una pizzería saludable, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hago un estudio de mercado sobre cuáles son las expectativas de mis clientes, ¿no? De los que viven aquí, porque esto es lo que yo quiero y esto es lo que quiere mi cliente. Y entonces ponemos estos dos grupos de características y los comparamos, ¿ok? Aquí, vean, ya tenía mi simbología que dice relación fuerte es este circulito, relación moderada y relación débil, y también es cuánto equivale cada simbolito. Entonces, hacemos esta relación o esta comparación entre los pares y vemos cuál es esta relación entre un grupo y el otro, ¿ok? Y al final sumamos y pues las más importantes son las que nos den la numerología más alta, ¿ok? Aquí si ven, le ponemos en esta comparación la simbología y al final tenemos que sumar según el número que representa este valor o este símbolo. Y así es como se termina un diagrama matricial. Entonces, ahora ya nos ganó el tiempo y para la próxima clase van a ser los dos grupos de ejercicios. A ver. Vamos a pasar lista súper rapidísimo. Bridget, Nikki. Maestra, comentaron que vi por trabajo.
Nikki por un asunto familiar. ¿Perdón? Pri por asuntos del trabajo no ha salido. Ok, María. Presente. Gracias. María Echeverría. Luis Medina. César Alejandra, maestra, que está como congelada. Arnold. Presente. Gracias. Dioné. Presente, maestra. Gracias. Irving. Presente, maestra. Tengo un problema con mi cámara, por eso no lo tengo puesto. Desde la primera clase estoy así. Ok, Álvaro. Presente, maestra. Gracias. Ángel. Presente, maestra. Gracias. Lendy. Presente, maestra. Gracias. Russell. Presente, maestra. Gracias. Ileana. Presente, maestra. Gracias. Faltó entonces Bridget y Nikki. Maestra, mi internet está fallando, pero presente. No escuché quién habló, perdón. Ok, Yo, gracias. maestra Alejandra Echeverría. Entonces, súper rapidísimo, para el tema de las próximas clases está el ejercicio. Se lo voy a proyectar súper rapidísimo. Ok. Tenemos entonces aquí el ejercicio. En estos ejercicios van a poner los ejercicios 1 y 2 que les comparta. Van a ser por equipo, ¿ok? Por los equipos que ustedes ya tienen, y los van a traer en presentación PowerPoint porque los vamos a revisar en la clase, ¿ok? Entonces, el objetivo es pues que los intenten hacer, ¿ok? De la mejor manera, pero en la clase vamos a hacer la retroalimentación. Pero sí es importante que los intenten hacer. También vamos a hacer el ejercicio que nos faltó. ¿Se acuerdan del diagrama de Pareto? Y aquí hay un análisis, pero vamos a hacer algo. Si no les da tiempo de hacer que es el que le corresponde a la semana, que es un análisis de videos que es sobre Starbucks, ¿ok? Ponen la misma tarea de ejercicios aquí, solo para que, o sea, se pueda calificar la tarea, pero la tienen que hacer, ¿ok? Entonces, si no les da tiempo, no importa, no la calificamos la próxima clase, pero si lo terminan, lo meten aquí, y si no lo terminan, lo meten junto con la exposición de temas para el viernes 21, ¿ok? Ok, maestra. Entonces, nos vemos la próxima clase. Bonito fin. Bonito Igualmente, fin, buenas maestra. tardes. Gracias, maestra. Gracias. Bueno.